Apocalipsis capítulo 14. Amén. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Versículo 14. Y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Así que hoy vamos a iniciar este capítulo 14 de Apocalipsis.
Y como ustedes pueden ver, está hermosísimo. Y como ustedes pueden ver, está hermosísimo. Vamos a seguir el estudio y vamos qué hermoso es el Padre y sus promesas, ¿sí o no? Qué hermoso, ¿eh? Porque Él es fiel. Y su palabra permanece para siempre. Y Él va a cumplir lo que está escrito. Vea qué interesante. Vamos a leer el versículo 1. Dice: y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Vean, después de que se nos explica por medio de la revelación de quién, estamos estudiando el libro de la revelación. La gente dice, eso lo escribió Juan. Sí, es cierto. Pero si usted empieza, y como empezamos este estudio hace aproximadamente más de un año, nos acordamos que la revelación de que estamos leyendo ese libro de Apocalipsis es la revelación del Mesías, de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oiga muy bien, es el mismo Jesucristo, o sea, el mismo Salvador, el mismo Yeshua, el que trae la revelación a Juan. Juan lo que hace es como un escriba, escribir, nada más apuntar. Y entonces, en medio de este capítulo que estamos leyendo, tenemos que recordar varias cosas. Aquí el Padre nos reveló, ¿qué nos reveló en los últimos capítulos? Nos reveló, 1, cómo Satanás es expulsado del cielo. Capítulos anteriores, hablemos del 12, ¿verdad? Más o menos. Porque si usted lee el 14, usted dice, ¿y dónde apareció esto? Ya está hablando de la ira de Dios, ya está hablando de los 144,000, y ya está hablando de cosas que van a acontecer en el periodo que se conoce como la gran tribulación al final. ¿Ok? Pero vea qué importante esto, porque vea lo que dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? El Señor nos reveló en los últimos capítulos cómo Satanás fue expulsado del cielo. Va a llegar un momento, bíblicamente, que Satanás va a ser expulsado del cielo. ¿Y sabe dónde va a ir a caer? A la tierra. O sea, aquí donde estamos nosotros. Él y sus ángeles. Ya pasó eso, me decía alguien por ahí. Imagínense cuando pase eso. Yo le digo, sinceramente, yo llego a pensar, en mi pensar y de acuerdo a lo que hemos estudiado, que eso va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, en la manifestación del hombre de pecado, en la manifestación del falso profeta. Ahí va a haber cosas y van a suceder cosas. Vamos a ver cosas que van, o sea, mis hermanos, de las buenas y de las malas, porque el Señor va a tener un cuidado por nosotros. Entonces, dice así, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso está en Apocalipsis 12. Entonces venimos viendo estos capítulos y es como, usted se queda así como, alguien me decía por ahí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo le enseño eso a mis chiquitos? Es la realidad de la palabra, ¿verdad? Por eso, muy posiblemente, ya hay mucha gente que no enseña esto. Porque al meterse a estudiar esto nos va a revelar un montón de cosas en las cuales, como le digo yo, respeto a la gente que cree en el arrebatamiento. Yo lo respeto. Pero bíblicamente, literalmente, bíblicamente, es imposible, porque bien dice claramente que no se va a dar todas estas cosas hasta que se vea la manifestación del anticristo en la tierra. Y el mismo Mesías lo dijo, hasta cuando vean la dominación desoladora, y la dominación desoladora es ya en el tiempo de la gran tribulación, y la iglesia va a estar ahí. Bueno, digamos el pueblo de Dios, porque la gente con iglesia, ¿cómo le cuesta? La eclesia, dijo en Grecia, en griego. Nos reveló cómo empieza el capítulo anterior, la persecución de parte del dragón contra quién. El dragón no viene a perseguir a los dragones, digo el 8, ¿verdad? El dragón viene a perseguir a la mujer y su descendencia. Y hay una mujer, hay un pueblo, nada más, el que va a perseguir. Y lo dice claramente, vea, dice, se llenó de ira
contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Y alguien dijo, qué hecha, que yo no soy parte de esa descendencia, yo el otro, ¿verdad? Como mucha gente dice. Oiga, ¿quién es esa mujer? ¿Y quién es esa descendencia? Oiga lo que dice. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, de Yeshua, nuestro Salvador. Me gusta en hebreo porque Yeshua es salvación. Así se llamaba él. Entonces, ¿cómo es Satanás expulsado y llega del cielo a la tierra con todos sus ángeles? ¿Cómo empieza la persecución? Una persecución del mismo Satanás. ¿A quién? Al pueblo escogido de Dios. Y luego nos revela también, lo vimos en el anterior, cómo la bestia aparece. Una bestia que sale del mar y otra bestia que aparece de la tierra. ¿Y cuáles son esos? Esos son el anticristo y lo que se conoce como el falso profeta. Entonces, si usted comienza a ver todos estos capítulos anteriores, es persecución. Satanás llega a la tierra, usted dice, pero ya sea tonto, deme un breakcito, ¿verdad? Y dice, aparece la imagen que incluso va a hablar. Eso lo vimos la semana antepasada. Y de cómo ninguno va a poder ni comprar ni vender, sino que el que tuviese, oiga muy bien, la marca de la bestia, el número de su nombre o el nombre de la bestia. Y todo eso es un énfasis a una adoración. Si nosotros no sabemos adorar aquí, imagínense en ese momento, ¿verdad? Entonces, después de todos estos acontecimientos, después de todo esto, que Satanás es expulsado del cielo a la tierra y llegan con sus ángeles, después de que empieza la persecución a la mujer y a su descendencia, o sea, los que obedecen los mandamientos, o sea, nosotros, después de que se revela la bestia del mar y se revela la bestia de la tierra y aparece inclusive la imagen, después de todo eso, oiga el pasaje bíblico, qué lindo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Es como, en medio de la persecución, en medio de la narrativa de lo que va a hacer la bestia del mar y la bestia de la tierra, y en medio de todas estas cosas que están sucediendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo el Cordero está en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vea qué hermoso es el papá. Entonces, ¿por qué? Vamos a tocar primero el monte de Sión. ¿Por qué el monte de Sión? O sea, estamos viendo toda esta situación. No es caos, yo no le digo caos, sino que estamos viendo la realidad de lo que va a ser ese tiempo de la gran tribulación y lo fuerte que va a ser. El Señor no nos va a mentir, el Señor nos dice lo que es y nos enseña de cómo todas estas cosas pasan, y de un momento a otro nos menciona que el Cordero está en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Y entonces ahí viene la parte. Qué rico ser de los 144,000, decía alguien por allá. Qué manera. ¿Quiénes serán esos 144,000? Aquella gente dice que son ellos. Aquella otra gente dice que son aquellos. Y aquí viene la parte donde hace aproximadamente en enero de este año, nosotros hicimos un estudio en enero, donde trato de explicar, bueno, hoy vamos a ver algo así, una rayita nada más, porque si no entendemos quiénes son los 144,000, se nos desordena todo la venida del Señor. Porque la gente dice que son aquellos y lo dicen los otros que dicen aquellos y todo el asunto. Pero antes de ver eso, le voy a leer, ¿y por qué habla Sión? Porque dice, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Vamos a ver por qué el Cordero y por qué el Señor nos recuerda. En medio de todas estas cosas que estamos viendo cómo el enemigo hace, e inclusive muere aquella multitud blanca que se ve, ellos no son los 144,000, que dice que salieron de la gran tribulación, que son de gente de todas las naciones
y que se arrepintieron en el tiempo de la tribulación. Ellos no se pusieron la marca, dijo el otro, ¿verdad? Ellos no siguieron el nombre de la bestia. Ellos no siguieron lo que el sistema de este gobierno mundial va a hacer. Haga muy bien. Pero tenemos a la multitud y tenemos a los 144,000. Pero antes de eso, ¿por qué el Señor habla en el monte de Sión? ¿Qué tiene que ver el monte de Sión? ¿A qué se refiere? Oiga, qué hermoso. Yo le leo el pasaje bíblico y le voy dando los versículos por si los quiere apuntar. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 24, está eso por aquello en el versículo 23. ¿Qué es lo que sucede? Como hemos dicho, nosotros no podemos leer el Apocalipsis, no podemos ni siquiera leer el Nuevo Testamento sin haber estudiado a profundidad el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los profetas hablaron de la segunda venida del Mesías. Y cuando se habla que Él viene a gobernar la tierra y que va a gobernar Sión y que sus pies van a estar en Sión, resulta ser que los montes no es igual como le pusieron los nombres allá como los ponen aquí en Costa Rica. El Cerro del Aguacate es el Cerro del Aguacate, ¿verdad? ¿Sí o no? Nada más. Ese es el monte del Aguacate, nada más. Eso es todo. Pero tuvimos a comer el domingo en un lugar allá. Luego le paso ahí el tip ahí. Pero allá, como por decirlo de alguna manera, hay ciertas colinas. Hay un lugar que se conoce, oiga el nombre que tiene, Monte Moriah. Hay otro que se conoce como el Monte de los Olivos. A ese conjunto de montes se le conoce como Monte de Sión. Y resulta ser que en el Monte Moriah se construye el templo. Resulta ser que en el Monte de los Olivos, de acuerdo a capítulo 2 de Hechos, y de acuerdo a Mateo, y de acuerdo a toda la palabra, e inclusive en el Antiguo Testamento, el Señor va a regresar y va a poner sus pies literalmente en el monte de ¿qué? De los Olivos, que pertenece al monte de Sión. Cuando hablamos de monte de Sión, estamos hablando de gobierno. Cuando el Mesías nos menciona que Él va a venir, oiga, le vuelvo a mencionar este pasaje bíblico ya conociendo eso, ¿verdad? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. ¿Ya pasó eso? No ha pasado. Él va a gobernar desde el monte de Sión. Sus pies van a estar establecidos en un monte que se llama Los Olivos, que es del monte de Sión. En el templo se construirá en el monte Moriah, que es en el templo también, en el monte, de Sión. Entonces, en el antiguo, ese es como un antiguo nombre dado a cada una de estas colinas que conforman Sión. Entonces, es el lugar donde el Mesías junta a sus redimidos y Él va a reinar ¿de dónde? Desde el monte de Sión. ¿Con quién va a gobernar? Con los 144,000. Oiga este pasaje bíblico, se lo leo. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Oiga muy bien, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, y se ensayarán más para la guerra. ¿Ya pasó eso? Eso está en Miqueas capítulo 4, versículo del 1, póngale al 4 o 5. ¿Eso ya pasó? No. Aquí el Señor me está hablando que desde el monte de Sión saldrá la ley. Y alguien dijo: ¿pero por qué la ley? Dice: del monte de Sión saldrá la palabra de Jehová.
Y aquí es un tema que hoy no vamos a tocar, pero oiga, mi hermano, si para mucha gente es un así, un destape, dijo el otro, espiritual, conocer de la venida del Señor, y que bíblicamente, aunque haya mucha gente que lo crea, que el arrebatamiento no se va a dar como la gente dice, y que mucha gente no entiende y ve y bíblicamente que las fiestas del Señor, que dice que son las fiestas del Señor, nos hablan de la primera y la segunda venida, literalmente, y cada una de esas cosas que uno decía, wow, o sea, ¿cómo? Esto y lo otro. Lo que va a suceder después de la venida del Señor es todavía aún más hermoso y no se conoce casi. Porque nosotros, oigan mis hermanos, oigan muy bien, oigan lo que dice: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Van a venir naciones al monte de Sión. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde va a estar yo? ¿En Grecia? No, usted y yo, la meta es que usted esté en monte de Sión y que usted sea uno de los 144,000. ¿Cómo? Pero yo no soy de las tribus de Israel. ¿Saben toque? Porque ese es otro tema, que la gente piensa que los 144,000 son de las tribus de Israel. ¿Quién es Israel? Y ahí le cambia la mentalidad a la persona. Y ahí nos abre y nos dice, pero ahí está en la Biblia. ¿Cómo? Ahí está. Eso sí, sentémonos, no sé cuántos meses a estudiar y a verlo y a enseñarle. Porque hay mucha gente que llega y le refuta a uno. Mis hermanos, estos son temas de horas, de semanas inclusive, para poder ver y explicarle a la gente. A veces la gente piensa que quiere que le explique a uno lo que no ha podido aprender en toda la vida, que se lo explique en 15 minutos. Y lo bonito y lo hermoso es estudiar la palabra y escudriñarla y sacarle, pero de acuerdo a la palabra. Y la palabra se predica por sí misma, porque el Antiguo Testamento es el que nos da lo que dice Apocalipsis. Juan habla del Antiguo Testamento una y otra vez. Entonces aquí el Cordero está en pie, ¿sobre dónde? ¿Sobre qué? Sobre el monte de Sión, donde va a gobernar. Y el monte de Sión habla de la venida del Mesías. Entonces acabamos de ver cómo el enemigo va a ser echado del cielo. Ya dice la palabra, se le acabó el tiempo al acusador de estar en el cielo, y cae a la tierra con sus ángeles. Persigue a la mujer y a la descendencia de la mujer, o sea, los que obedecen los mandamientos, o sea, a usted y a mí. Hará persecución, luego aparece el anticristo, luego aparece el falso profeta, aparece la imagen, vienen a poner la marca y el sello y toda esa cuestión. Y en medio de todo eso, como que hay un receso, y el Señor dice, vamos esta gente necesita un breakcito. Para la gente que hoy no ha venido, que ha venido todos esos estudios anteriores, porque se quedan así, ya se quedan, los suaven toque, ya casi viene, ya suave, es que hay que ir poco a poco, ¿sí o no? Para esa gente que hoy no vino, esperemos, vamos a ver si subimos el audio, lo puedan escuchar, porque le va a hacer sentido todo lo que hemos venido viendo. Y en medio de todo eso aparece el Cordero en el monte de Sión, y viene con los 144,000, está con los 144,000. Oiga lo que dice, oiga este pasaje bíblico. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí está hablando del día de la ira de Dios. Ese día espantoso de Jehová es el día de la ira de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque que en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente, oiga muy bien, al cual él habrá llamado. Hay un remanente, eso está en Joel 2, por aquello, lo que acaba de leer, Joel 2, 30, 32. Ahora, como alguien dijo, pero ¿qué es eso? No, yo estoy sacando versículos bíblicos porque hay unos versículos bíblicos que necesito sacar. Pero hay un montón de pasajes bíblicos que me hablan del monte de Sión, que es donde el Señor va a gobernar cuando Él regrese. De nuevo,
En medio de la revelación que nos da el Mesías, porque es el Mesías el que nos da Apocalipsis, Apocalipsis lo único que significa revelación, en los capítulos anteriores, ¿qué nos revela? Como Satanás, es expulsado del cielo una vez más. ¿Cómo empieza la persecución de parte del dragón hacia quién? Hacia la mujer y la descendencia. ¿Cómo aparece la bestia de nuevo? ¿Cómo aparece la bestia de la tierra? ¿Cómo aparece la bestia del mar? ¿Cómo aparece aquella imagen? Y luego me habla del Señor, del Cordero que regresa al monte de Sión. Me está hablando de gobierno, como recontándole ¿a quién? A nosotros, que en medio de todas estas circunstancias debemos de recordar que Dios, nuestro Padre, todo esto que hace el enemigo en este tiempo es con permisibilidad de Él. Él nunca ha perdido el control de las cosas. El que perdió el control de las cosas fueron los hombres. Y lo va a perder totalmente. Por eso es que están haciendo todos estos amagos. ¿De qué? De control mundial. Esto que estamos viviendo usted y yo en este momento es un ejercicio espiritual para ver si nosotros nos ponemos como cuando usted deja ir al gym, ahí el otro, qué pereza, ¿verdad? No me lo dan. No, qué pereza. Es como cuando usted está leyendo la Biblia y se leía antes un capítulo y, no, ahora no leo. Y leo un versículo y leo media palabra. O sea, Dios nos está diciendo, despierten. Lo que viene en la carne nunca lo van a poder superar. Y esto es una pruebita de cómo se organiza el mundo entero, porque la gente esto lo decía, ¿cuándo se iban a poner de acuerdo todos los países para poner todas las cosas? Ya se están poniendo de acuerdo y están haciendo cosas atroces mundialmente con un montón de cosas. Y en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, como hemos dicho, o sea, mis hermanos, hay tanta falsa enseñanza de las cosas del tiempo del fin, porque hay gente que anda diciendo que ya abrieron no sé cuál de la copa de la ira de Dios. Jamás. O sea, hay cosas que se tienen que cumplir, pero si nosotros no lo vemos, lo verán nuestros hijos. Y nosotros, aunque no lo creamos y queramos creer otra cosa que alguien más dijo, el problema es, y si tiene razón aquel pelón de calle San José, y si tiene razón, o sea, yo le digo una cosa, vayamos por el camino que vayamos en doctrina, dejámoslo así, nos vamos a enfrentar a cosas que nosotros no podemos jamás vivirlas en la carne. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principados, potestados, huestes espirituales y todos los gobiernos de las tinieblas. Imagínense cuando se desaten todas estas cosas que todavía faltan. Ahí es donde usted necesita, como dijo el Mesías, no se preocupen ni lo que van a hablar. El Espíritu Santo les va a decir que van inclusive a decir. Y eso lo ocupamos para nuestros hijos. ¿Acaso que usted puede controlar lo que van a hacer sus hijos? Yo no. No podemos. No podemos jamás. No los podemos controlar. Ellos están... Tenemos que enseñarles a que ellos tomen decisiones. Tenemos que enseñarles a que ellos busquen a la presencia de Dios. Entonces, en medio de cada una de estas cosas, el Cordero está en pie en Monte de Sión y con 144,000. ¿Qué nos quiere decir el Señor de esto? Bueno, vamos a recalcar en medio de todo lo que está pasando, se nos habla, oiga, acuérdense muy bien esto. ¿Qué nos hablaba el capítulo anterior de Apocalipsis? Nos hablaba de una marca que se iba a poner ¿en dónde? En la mano derecha y en la frente, ¿sí o no? Así hablaba. De nuevo, es súper bueno recordar que mientras el capítulo anterior, lo que acabamos de estudiar, se nos habla, ¿qué se nos habla? De la marca en la mano derecha o en la frente, para los que ceden ante la bestia, porque es la única manera, ¿verdad? Ahí nadie va a ir obligado. Eso es la gente va a ceder. Y acuérdese, hay algo de adoración en todo esto. Vea qué interesante. ¿Qué va a hacer el enemigo, el anticristo? ¿Qué va a hacer? Va a poner una marca en la mano derecha o en la frente, ¿sí o no?
Oiga lo que dice. Los 144,000 tienen el nombre del Cordero y del Padre en sus frentes. En sus frentes. En otras palabras, estos 144,000 están, ¿qué dice? Sellados. Sellados. Entonces, lo que sucede es que ahorita vamos a tener que acordarnos, porque eso es sumamente importante para lo que viene, como le digo yo. O sea, si solamente hoy salimos entendiendo por qué el Señor habla del monte de Sión, ya lo vimos, y por qué los 144,000 son mencionados aquí. Si solamente entendimos eso, oiga, ya le hicimos, digo el otro. Porque esto te va a ampliar y te va a revelar, porque es la palabra la que le revela, lo que va a acontecer en los tiempos finales. Si no sabes cada uno de estos detalles y por qué el Señor sella, nos quedamos fuera. Lo quedamos behind the tree, detrás del palo, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que en el capítulo 7, eso fue como en el 20 resto de enero de este año, ahí está en las enseñanzas, ahí yo detallo quiénes son esos 144,000. Pero oiga qué interesante. Le voy a leer un fragmento de Apocalipsis 7. Oiga lo que dice. No hagáis daño a la tierra, no hagáis daño al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ¿y eran cuánto? 144,000. Eso está en Apocalipsis 7, versículos 3 y 4. Y luego dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, si nuestro Mesías nos da esta revelación de Israel, porque acordémonos que Apocalipsis es una revelación que fue el propio Mesías el que se le reveló a Juan, ¿sí o no? Él se le aparece más o menos en el 90 después de que él resucita, ¿verdad? ¿Qué le está hablando el Señor a Juan? Juan, son 144,000 ¿de dónde? De las tribus de los hijos de Israel. Entonces, hay gente que utiliza este tipo de hermenéutica o de teología. Israel, 12 tribus, estoy fuera, porque yo no soy de las 12 tribus de Israel. Entonces hay que tener cuidado, porque si nuestro Mesías nos está dando esta revelación, tenemos que acordarnos de un evento. Acuérdese de un evento. Acuérdese de este evento. Hay gente que se acuerda de cosas que nunca se le van a olvidar, ¿sí o no? Yo me acuerdo en el colegio cuando yo me caí en el pabellón central. En el puro pabellón central en un recreo, ¿verdad? Imagínense cuánta gente había ahí. Y yo me caí. Y tras de eso me llegó un profesor que estaba y me dice, Henry se cayó. Y yo me quedé, digo, ¿yo qué hice? Me paré y salí corriendo. Nunca se me va a olvidar eso. Hay cosas que usted no puede olvidar. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que estudia teología, que estudia la palabra de Dios? Hay cosas que se les olvidan. Y a veces estamos estudiando Apocalipsis y usted tiene que hacer un alto. Usted tiene que entender que hay un evento que cambió todo. Por supuesto, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Eso cambia todo. Entonces, la gente utiliza esa doctrina, esa teología, o lo que quiera hacer, y piensan, 12 tribus de Israel, sí, Antiguo Testamento, 12, yo no soy de los 144,000. Oh, really? Entonces, ahí viene la parte, pero ahorita vamos a ver quién es. ¿Quién es esos 144,000? ¿Quién es Israel? Entonces, deberemos de ver, de acuerdo a la palabra de Dios, pero antes de ver eso, resulta ser que uno tiene que entender algo para entender los 144,000. ¿Por qué? Porque los 144,000 es un número nada más. Usted tiene que acordarse que los 144,000 fueron ¿qué? Sellados. Fueron sellados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como buenos personas e hijos e hijas que queremos aprender de la Escritura, vamos a ir a la Escritura y vamos a buscar cuándo en algún momento, ¿por qué el Señor sella?
Y encontramos que el Señor sella a sus hijos en un momento antes de un juicio. Haga muy bien. Él sella a sus hijos o a su remanente antes de un juicio. Y eso lo podemos ver en varias partes de la palabra, pero hoy vamos a aprender de una. Entonces, les repito esto, versículo, está en Apocalipsis 7, 3 y 4. Oiga lo que le dice: no hagáis daño a la tierra, ni en el mar, ni en los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿qué? En sus frentes los siervos de nuestro Dios. O sea, el Señor está trayendo juicio a la tierra en Apocalipsis capítulo 7, y le dice a los ángeles que van a traer juicio, le dice: Juan, toque, primero me sella la gente. Y oí el número de los sellados. ¿Y cuántos sellaron? Es sellados. Es igual con la marca de la bestia. La gente piensa: la marca de la bestia, la marca de la bestia, la marca de la bestia. No solamente la marca de la bestia, es el nombre, acuérdese. El nombre también. Con solo el nombre ya no entra, papá. Dice, así lo dice la palabra. No van a tener manera de perdón esta gente que es marcada, o que el nombre de la bestia o el número de la bestia. Entonces todo el mundo piensa la marca, no solamente la marca, es el nombre. Entonces, ¿qué es importante aquí? Entender por qué esta gente fue sellada. ¿Por qué el Señor sella a sus hijos? Entonces, Ezequiel 9, ya vamos a ir ahí, nos narra de un juicio que iba a venir debido a que el pueblo de Dios había abandonado la palabra de Dios y sus mandamientos. Pero en medio de la idolatría, en medio de las prácticas repugnantes y paganas que el pueblo de Dios tenía, ¿sabe qué había? Un remanente. Y en medio de todo esto Dios va a traer juicio. ¿Y sabe qué es lo que hace el Señor antes del juicio? En Ezequiel los sella, los va a sellar. Voy a ponerles un ejemplo muy claro de cómo el Señor sella. Israel, en tiempo de juicio, saliendo de Egipto. ¿Sí o no? ¿Cuántas plagas vinieron? ¿Cuántas plagas vinieron? Vinieron las plagas. ¿Y qué pasó? El Señor puso santo aquí, la sangre del cordero. Eso es un sello. El Señor sella antes de los juicios. ¿Sabe qué va a pasar antes de que venga el juicio? De que viene ahorita ya. Dios nos está sellando. ¿Usted está sellado? Digo el otro, yo lo que estoy es cerrado. No, eso se le ve, pero no importa. El Señor lo compone en 2 toques. Eso no hay problema. Sí. Mira lo que hizo conmigo, ¿cómo no lo hace con ustedes? Él lo está haciendo conmigo, ahí estamos. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, lo que pasa es que se ha torcido tanto la palabra que oiga lo que se dice: el remanente no es argolla. Ve en Costa Rica, todo es argolla. Qué triste. ¿Cómo hay que orar por este país? La gente que gobierna esta nación. ¿Qué? Los alcaldes y todo eso. Hay que orar por ellos. Hay que orar por la salvación de ellos. Yo sé que lo que dan ganas es como de ir a tirarles algo, dijo el otro, ¿verdad? Ahora que vieron al presidente ahí en una carretera y todo el mundo le gritaba de todo. Pero hay que orar por ellos. Para eso Dios nos puso aquí, para que oremos. Yo sé que no dan ganas a veces de orar por esta gente, pero hay que orar por ellos, mis hermanos. La salvación de esa gente, o sea, hay que orar. Vean lo que hizo Yeshua ahí en la cruz, que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, usted y yo tenemos la bendición que Dios nos ha venido tocando el corazón y que estamos ahí en un proceso. Pero acuérdese, tal vez unos años atrás, yo no sé usted, pero yo me acuerdo de mi persona. En esta época ya estaba bien borracho y con otras cosas. Perdidítico, hace aproximadamente unos 15 años. Gracias a Dios ya el Señor nos sacó de ahí. O piensan que la gente que predica son todos así, que... No, mis hermanos, Pablo mandó a matar gente, ¿sí o no? Dice que le cayeron a los pies de él, ¿qué? La misma ropa de ¿quién? ¿De quién? ¿Quién murió apedreado? ¿Quién? ¿De quién? Esteban. Sí, a los pies de Pablo. Mis hermanos, no, el Señor perdona, pero viene la parte donde tenemos que cambiar esa manera, esa conducta.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El remanente no es argolla, ni menos esa gente que llega y le hacen así. Ahora está muy de moda eso. Le tiro la unción y lo sé. ¿Cómo es eso? Para los que no oyeron, le tiro la unción ahí, parece que están en las corridas de toros. ¿Cómo se le ocurre eso? ¿Dónde dice la palabra que yo le tiro un trapo, usted esté aquí ungido, sellado? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde aprendieron esas tonteras? Y lo peor es que la gente dice, y toda esa vara, y hacen rarísimo y todo. Y sí, quién sabe que los está ministrando. O usted no sabe que detrás de cada persona hay un espíritu. Si lo dice la palabra. Por eso dice la palabra, pongan todo a prueba. Porque no saben si el espíritu que está hablando es el espíritu de Dios o un espíritu engañador. Por eso yo le digo a ustedes, escriban. A mí me encanta cuando la gente escribe y toma apuntes. Vaya a ver si lo que yo le estoy diciendo está en la Biblia. Porque qué sencillo, hablar de eso. Y las multitudes siguen así, y se van detrás de toda esa gente. Porque eso es lo fácil, eso es lo sencillo. No, mis hermanos, vamos a ver qué es ser sellado. Y vamos a ver qué es ser Israel. Porque para los últimos, para este tiempo que estamos viviendo, que es el fin de esta era, mis hermanos, esos que andan repartiendo remanente y sello por la argolla se van a multiplicar. Y vean lo que están en este momento. Hay un montón de gente que está nada más. Me decía alguien, no, a mí no me importa eso, la cosa de eso. Yo me las puse las 4 versiones ya. De por sí ya casi viene ¿cómo se llama eso? El arrebatamiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no le va a importar esas cosas? Vea la mentalidad tan vaga que tiene la gente. Porque eso es vago, eso es ser vago. Ni siquiera, le digo yo, pero usted no se dio cuenta que, por cierto, estamos en un estudio, le digo yo, cuando usted quiera venir, no se preocupe. Ahí no estamos ahí corando, ni ahí corando diezmo y nada de eso. No, ahí vamos a aprender la escritura nada más. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis me habla que Dios va a juzgar a las naciones por algo en la cual todas las naciones se vieron vinculadas. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Farmaica. Y se quedó así. ¿Qué? Le digo, sí. Solo que la Biblia, o sea, la Biblia, la correcta, usted la tiene. Solo que la Biblia está tan mal traducida que por eso hay que escudriñarla. Ahí lo que dice, en el griego, ¿sabe cómo lo tradujeron? Brujerías. ¿Para qué le ponen brujerías? Hechicerías. Ahí la palabra que dice es farmaica. Porque todas las naciones hicieron negocio contigo y traeré juicio a ti por la farmaica que extendiste por todas las naciones. Y eso la gente no lo sabe. Entonces la gente le dice, tranquilo, no se preocupe. Los mayores expertos del mundo dicen que eso está controlado y que usted se lo puede poner. Santo, que si a mí la Biblia me dice que yo tengo que tener cuidado con la farmaica de los últimos tiempos, ¿por qué no llevar a la gente a pedirle a Dios, Señor, me tengo que poner la vacuna? ¿Por qué no le ponen a orar? ¿Por qué no se ponen a orar? ¿Por qué no se ponen a pedirle a Dios por 1 mes o 2 meses y le piden al Señor que les hable? No, ya me habló el doctor y el doctor sabe mucho. Y esa gente ya... Oh, de verdad. Pues vieras qué interesante, porque yo tengo doctores que saben mucho también, solo que no salen en las noticias y no salen en ningún lado. Y vieras qué interesante lo que... Emma, le mando el video. No, qué pereza. No, sea bárbaro. Ya dice, usted no le importa. ¿Sabe qué es el problema? Nuestro cuerpo, ahí donde usted lo ve, con llantas o sin llantas, dice la palabra que es el templo del Espíritu Santo. Y eso no lo enseñan tampoco. Y el templo del Espíritu Santo dice la palabra que ¿qué? Que el que lo destruya, Dios lo va a destruir. Tampoco es hacer lo que uno le da la gana. Porque que la gente dice, el tatuaje, no, ¿dónde dice la Biblia que no se debe tatuarse? Estamos en la gracia, no sé qué. Really, de verdad. Es que interesante, porque yo padecí de la piel. Y yo en Estados Unidos estuve y los doctores me decían, Henry, usted nunca se le ocurra ponerse un tatuaje. Así me decían los doctores. Yo no conocía a Dios. ¿Y sabe qué me decían? ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted se ponga esa cochinada de tatuaje, esa tinta, me decía la doctora, se le mete a usted al sistema.
Se le mete al cuerpo. Y la gente piensa que tatuarse nada más es ahí, ponerse aquello. No, usted va a vivir toda la vida con eso ahí. El problema es que hay pieles, aunque usted sea moreno, negro o el color que sea, le puede provocar en algún momento un cáncer de piel. Usted está poniendo algo en su cuerpo que no le pertenece al cuerpo. Así de sencillo. El que se lo puso, órele a Dios. Como decía alguien, ya leí Apocalipsis donde dice la vara farmácica, ¿verdad? ¿Qué hago, Henry? Ya me he inyectado. Órele a Dios. No le pidió ni para ponérsela. Entonces ahora ya le habla al Señor para que ese líquido no le haga daño. Y así estamos orando por un montón de gente, porque la gente tiene miedo ya. Que viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, no sé cuántas más, porque ya no hacen efecto, dicen. Eso está como la liga, no hace efecto ya. La 80, la 79, no llega, él, y no hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio de estas cosas, el remanente tiene que tener cuidado de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dónde está ese principio bíblico? Pablo lo habla. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos sellados, no de acuerdo a lo que la gente dice y andan tirando abrigos y eso. No, somos sellados de acuerdo a lo que la Biblia dice que somos sellados. Y entonces, en medio de estas cosas, el remanente, oiga muy bien, el remanente son los que obedecen las palabras de Dios, los mandamientos, a pesar de que todo lo que pueda estar pasando alrededor suyo, incluyendo lo que está pasando alrededor de su nación, incluyendo lo que está pasando alrededor de su ciudad, incluyendo lo que está pasando alrededor de sus propias familias. El remanente entiende que tiene que pegarse a la palabra de Dios y sus mandamientos. Esa es la diferencia de un remanente, ya lo vamos a ver. Entonces, el remanente busca la voluntad del Padre a toda costa. Se mete en ayuno, ora, le pide a Dios, yo tengo que ver qué es lo que le agrada a Dios con esto. Yo no lo voy a hacer solo por hacerlo, voy a buscar de Dios qué es lo que Él quiere. Eso es remanente. Sus mandamientos es clave para el remanente. ¿Sabe por qué? Porque los mandamientos reflejan el carácter de Dios. El mandamientos reflejan el carácter de Dios. Usted no llega, ¿verdad? Usted no llega a la casa, digamos, que le invite a alguien y usted llega y se quita los zapatos y pone los zapatos en una silla, ¿sí o no? Usted no lo hace cuando llega de una casa, ¿verdad? Usted no lo hace, ¿sí o no? Usted no lo hace, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque son cosas que uno no hace, ¿verdad? Usted no hace como los chinos allá cuando yo trabajaba con los chinos, que terminaban de comer y se eructaban unos así al frente del otro, porque eso es algo cultural. Y para ellos están diciendo, uy, qué rica la comida. Eso no lo hace usted, ¿verdad? Cuando llega a la casa de la suegra, ¿verdad? O una cena y le eructa al jefe ahí en la frente, ¿verdad? No. ¿Cómo sabemos lo que le agrada a Dios si hacemos lo que nos da la gana? Nos llegamos, nos quitamos los zapatos, le eructamos al frente. No, Dios tiene sus mandamientos. Pero es que yo soy salvo por gracia. Mi hermano, yo sé que usted es salvo por gracia, yo también. Pero la parte de los mandamientos es saber qué le agrada al Padre, porque nosotros tenemos que agradarle al Padre por lo que Él ya hizo. Obedezco por lo que Él ya hizo. Él murió en la cruz. Y el carácter del Padre se ve en esos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie puede hacer la voluntad del Padre sin llevar su sello. Oiga muy bien, nadie puede hacer la voluntad del Padre sin llevar su sello. Si no conoce lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Ese remanente, esos 144,000, tienen esa característica, llevan una señal, no solamente es el número, son 144,000, no, apréndase esto, llevan una señal en las manos y en la frente, y el sello del Padre para sus hijos, de acuerdo a la Escritura, está en Deuteronomio. Antes de hablar, ya vamos a entrar a Ezequiel, en Deuteronomio capítulo 6, lo voy a leer. Oye Israel, yo no soy israelita. Bueno, espérese para ver si usted no es israelita. Oiga lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Usted sabe que el Señor habló de esto, el Mesías? Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, está hablando de los mandamientos. Y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás, oiga, como una señal en la mano y estarán como frontales aquí entre tus ojos
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces todo el mundo escribiéndose los mandamientos aquí, ¿verdad? Tienen que estar en la mano derecha. ¿Saben toque? Voy a ponerme un tatuaje de los 10 mandamientos. Hermano, eso no significa eso. Cuando Dios está hablando de Deuteronomio 6, está hablando que la señal de la mano y la frente indica, la mano es lo que hacemos, la frente es lo que pensamos. Y eso es muy importante porque ese es el sello. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, si usted está pensando en lo que va a hacer y lo que voy a hacer va a transgredir el mandamiento de Dios, usted va a dejar de hacer eso. Si usted está pensando en hacer algo, lo que sea, voy a hacer negocio con ese man muy bruto. Santo, ¿qué dice la palabra? Y entonces en la mente te vienen los mandamientos de Dios y dejas esas tonteras. Eso se trata. De no llegar a hacer lo que le transgrede los mandamientos de Dios, de no hacer con mis manos lo que transgrede los mandamientos de Dios. Eso es estar sellado. Así lo dice la escritura, se lo leo, Deuteronomio capítulo 6 versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí dice, cuando te levantes, cuando te acuerdes, que te lo hables a los hijos. En todo momento del día tenemos que meditar en la escritura. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros, todo lo que hagamos, tenemos que pensarlo de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Acaso no dice la Biblia eso en el Nuevo Testamento? Todo lo que hagan, hágalo ¿en qué? Como para el Padre. Ya llegaron unos compas que vamos a ir a robar una casa en el nombre del Padre. No, ¿qué dice la palabra? No robarás, muchacho de Dios. Llega el tata a la casa, ¿verdad? Y le dice, ya muchacho, ¿y usted qué? Y se vuelve, ¿usted qué le importa a mi tata? ¿Qué dicen los mandamientos? Honrarás al Padre. Y llega el sábado. No, ese no. Ese, no, ¿para qué ese? Ese a mí no me sirve, yo descanso el domingo. Bueno, la palabra de Dios dice que en el sábado descansarás. No dice Sunday ni domingo. Y a eso la gente le tiene terror, si no sé qué es tanto. Y ahí está en la Biblia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde dice la palabra de Dios que él dijo? No, ese es un break ahí, el sábado ya no más, es el domingo, cámbialo. ¿Hay algún mandamiento? Pablo dijo algo. Yeshua, nuestro Jesucristo, dijo algo. En ningún momento. Es que fue el día que resucitó el Señor. No. Usted puede inventarse lo que usted quiera y podemos mostrarle históricamente quién fue el que hizo ese cambio. Y tiene nombre y apellidos. Y viene de un imperio romano. Y se llama... Ahí cambió todo. Usted puede ver inclusive en los libros de historia, la iglesia primitiva 200 años después, donde se hablan libros. Pero ¿por qué lee usted eso? Bueno, porque ahí está la historia de la iglesia primitiva. Ahí está donde la gente fue perseguida. Y donde ellos, ¿sabe qué hacían? Estoy hablando de los discípulos de Juan. Hablando de los discípulos de Pablo. La segunda descendencia de los que salieron de Corinto, de los que salieron de Apocalipsis, donde estuvieron todas estas islas de Palmos, de todas estas. ¿Sabe qué día guardaban ellos? Era un mandamiento. El sábado, así de sencillo. Pero es que vivimos en un mundo así que hoy el sábado. Ya, y esas cosas usted entre el Señor. Yo no le voy a decir que vaya, no, renuncie, como dijo alguien. Entonces yo no voy al sábado, y no voy a trabajar. Entonces no, yo no le estoy diciendo que renuncie al trabajo. Estoy diciendo que ore y que le pida al Señor para que el Señor le pueda abrir la puerta a descansar el día que dice la palabra de Dios. Y ese día es para honrarlo a Él. Ese día es para descansar. ¿O no lo ocupa usted? Claro, yo no sé usted, pero yo se lo ocupo. Pero bueno, esta señal en la mano y en la frente, ¿qué es? Se refiere a lo que hacían las manos con los mandamientos, en lo que pensaban y meditaban sus acciones para hacerlo de acuerdo a los mandamientos. Y estas acciones van de los mandamientos del Padre. Por eso se repite una y otra vez. Oiga lo que dice Apocalipsis 14, versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Mesías. Oiga lo que dice la palabra. Apocalipsis 14, versículo 12 dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe del Mesías. Ya, no se asuste, es un mandamiento nada más, no se preocupe. Esa nos habla entonces
lo que entendemos es que la gente sellada es la que obedece los mandamientos. La gente sellada es la que sigue los mandamientos y los obedece. Usted sabe lo que es, porque esto es obediencia. Esto simplemente es obediencia. Y al Señor, una manera de adorarle, así lo dice bien claramente: yo no quiero esos terneros gordos y no quiero todas esas ofrendas. La ofrenda que deseo yo, ¿qué dice la palabra? Es el sacrificio perfecto de la obediencia. Usted sabe lo que es llegar a los tiempos finales, sabiendo lo que viene. Si lo que hemos pedido es un tas, más conmigo que el otro, eso fue un tazacillo nada más, hay un tas de lo que viene. Y usted sabe lo que es, no es estar sellado simplemente porque a mí no me importa, yo no voy a guardar el sábado, ese más a mí no me convence, eso es para los, ¿cómo se llama? Dicen que adventistas. No, es un mandamiento, pero si usted no lo quiere obedecer, eso es entre usted y el Señor. Y usted sabe lo que es no llegar sellado a los tiempos finales simplemente por jupón o por jupona, por no querer buscar los mandamientos de Dios. Porque oiga lo que pasa. Ahora sí, vamos a leer Ezequiel capítulo 9. Yo se lo leo, no se preocupe. Entonces, vamos a leer el contexto. ¿Qué está pasando en Ezequiel capítulo 9? Un juicio. Y en Ezequiel capítulo 9 lo que pasa, la gloria, el versículo 3, del Dios de Israel que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y ¿sabe qué le dijo? Recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Viene juicio. Israel está totalmente haciendo lo contrario de la palabra de Dios, pero hay un grupito de gente que lo que está haciendo es lo que hacen: gimen, o sea, están dolidos y se lamentan por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. ¿Ya que lo que pasa? Pero oí que los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Versículo 6: maten a viejos y a jóvenes, a muchachas y a niños y mujeres. Comiencen en el templo. ¿Dónde vamos a comenzar? ¿Sabe qué dice Pedro? Que el juicio va a empezar por la iglesia, por la casa. Y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. Es un juicio. Israel no le da la gana de obedecer la palabra de Dios. Dios le ha mandado profetas y profetas y profetas. Y el Señor les dice: antes de que hagan juicio, antes de que vayan los ángeles y hagan el juicio que Dios quiere, ¿sabe qué les dice? Ezequiel capítulo 9, ¿sabe qué le dice a los ángeles? No vayan antes hasta que ponga una señal en los que están gimiendo y se están lamentando por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Dios detiene el juicio, no lo detiene, pero antes de que haya juicio, Dios sella a la gente. No, a la gente no, Dios sella al remanente. Igual como pasó cuando iban a salir de Egipto. Dios les dijo: hagan Pascua, sacrifiquen un cordero y pongan sangre en los dinteles. Ese era el sello. Aquí en Ezequiel hay un sello en las frentes, igual que Apocalipsis. Ahora, estos recibieron un juicio, pero habían escuchado las amonestaciones que les habían enviado el Padre. ¿Sabe qué hacía Jerusalén y qué hacían ellos con los profetas que venían y le decían: arrepiéntanse, viene juicio? Los mataban. No hubo arrepentimiento, endurecieron sus corazones. No es que Dios está siendo injusto, es que ellos fueron injustos con el mensaje de Dios. El Padre siempre avisa para sus juicios. El Padre siempre avisa. Mataron a aquellos que les amonestaban de parte del Padre, pero Dios siempre las avisó. ¿Usted sabe lo que es? Pero no toquen a los que tengan la señal en su frente. Aquellos hombres comenzaron, ¿qué dice? En el propio templo,
A los que se creen que dicen que saben, por ahí va a empezar el juicio. Que Dios nos guarde. Los sellados se lamentaban y gemían contra la maldad, y por ende obedecieron ¿qué? ¿Usted cree que se estaban ahí lamentando? Vea hoy en día. ¿Qué pasa cuando usted ve toda esta maldad en este país y todo lo que usted ve, lo que pasa en la calle? ¿Sabe cuál es la conducta que mucha gente hace? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué es infiel? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué fuma marihuana? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué miente para los impuestos? Todo el mundo lo hace. No, mis hermanos, yo no puedo llegar el día ahí. ¿Usted cree que el Señor va a llegar a sellar a alguien que dice, todo el mundo lo hace? ¿Por qué no lee la Biblia? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué no le enseña la palabra de Dios a sus hijos? Porque todo el mundo lo hace. No, mis hermanos. Nosotros no podemos practicar. Vea que esta gente dice, se lamentaban y gemían por los actos detestables que cometían en aquella ciudad. Cuando usted vea un acto detestable, pídele al Señor, como le decía yo ahora, por estos, aunque igual yo no soy ni juez para decir nada, pero debemos de orar, Señor, oramos porque estos políticos y bárbaros, todo lo que se están robando, usted sabe las millonadas que se han robado en estos años. Caso Cochinilla, caso Diamante, caso, yo no sé qué caso va a salir ahorita, caso Spider-Man, caso yo no sé qué le van a poner porque sea bárbaro. Y la gente se ríe, pero mis hermanos, ¿todo el mundo lo hace? No, señores, no todo el mundo lo hace. Aquí hay un remanente en Costa Rica, que a pesar de que todos esos corruptos hagan lo que ellos hacen, hay gente que no hace eso, y que además de eso, nos lamentamos por Costa Rica y gemimos a Dios y le decimos, Padre, ten misericordia de esta nación. ¿Sabe por qué? Porque en esta semana también, que venía de allá de Heredia, un chaval lo va y dice que se roban un carro y atropellan a una niña de 14 años. Y hace todo un panorama supuestamente y ponen que el carro se robó. No, hombre, que el carro se robó, él la atropelló supuestamente. Y da chicha, ¿sí o no? ¿Ustedes saben lo que es? Una niña de 14 años está al frente de su casa, pasa el man, la atropella, la mate, va, como si fuera un perro. Mis hermanos, y la gente, y hay una indiferencia, y hay una frialdad, y usted ve en redes sociales, usted lo ve, hasta queda asco lo que la gente pone. Es increíble la indiferencia que hay. Pero mis hermanos, no se pelee con la gente que anda en eso. Órele al Señor. Ese muchacho lo que necesita es que el Señor tenga misericordia a él, porque mató. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Los que matan, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Uy, qué dicho que no ha matado. ¿Cómo le va con la mentira? Dicen que los mentirosos tampoco. ¿Y por qué andan mintiendo? Le miente a la gente, le miente. Y le sigue mintiendo. Ya le pidió perdón a la gente que usted le está mintiendo. Mis hermanos, viene juicio. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Deje de estar mintiendo, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y eso me lo estoy predicando yo. Nos dan la oportunidad de pagar impuestos y bajarle. ¿Quién dice eso? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Ahora con la paga de los impuestos, usted puede hacer esto y esto aquí. Claro que nadie se da cuenta, ¿verdad? Y le baja la mitad de los impuestos. ¿Y eso es legal? Eso es robar, eso es mentir. Y la gente lo ve eso, porque todo el mundo lo hace. Mis hermanos, los actos detestables, de igual manera es el que asesina, que el que viola, como el que miente, como el que no le agrada obedecer los mandamientos de Dios. En estos tiempos así va a ser. Dios no viene a juzgarlo a usted porque usted, ay, qué lindo, pero qué lindo. Yo me acuerdo cuando usted, sí. No, mis hermanos, si usted piensa que va a llegar ahí con las mentiras y con todas las cosas que a veces como humanos hemos tratado de hacer, no, ahí no llegamos a llegar así. Vea, estos recibieron un juicio, pero han escuchado las amonestaciones que les habían enviado el Padre y no habían hecho caso. No hubo arrepentimiento, endurecieron sus corazones. El Padre siempre avisa, y había un remanente que se estaba más bien ahí clamando
y a ese remanente sí lo ve Dios diferente. La única manera para que este remanente fuera agradable a Dios es para que obedeciera los mandamientos. Si usted lee Ezequiel y usted lee todo el capítulo y se da cuenta que ese remanente era que obedecía los mandamientos de Dios. No hacía idolatría como todo el mundo hacía. No mentía y robaba y mataba como todo el mundo hacía. Los sellados se lamentaban y gemían contra la maldad y por ende obedecieron al Padre y sus mandamientos. Para eso somos sellados. Oiga muy bien. ¿Para qué somos sellados? ¿Para qué somos sellados usted y yo? Para obedecer y clamar aunque la nación no lo merezca. Oiga muy bien, le vuelvo a decir. ¿Para qué somos sellados? Para clamar al Señor por esta tierra, por nuestras familias, por la gente que no conoce. Es un jupón ese mae, por ¿qué va a estar orando yo por él? Ore por ese más bien. Dios nos llama a hacer luz. Y en medio de las cosas, ¿quién va a ser ejemplo para la gente? ¿Quién? Dígame, ¿quién? ¿Quién le va a decir a sus hijos que lo que la gente está haciendo es equivocado? Si usted está viendo, ¿cómo se llama eso que acaba de terminar en el canal 7? ¿Tu cara me suena eso? ¿Sí? ¿Y qué salen ahí? ¿Usted cree que es casualidad que a esa gente los vistan a los hombres de mujeres? ¿Usted cree que es casualidad? Y la gente, ¡ah, qué vacilón! Vea lo vestido de mujer. No, mis hermanos, no caigan en la trampa del enemigo. Y con todo respeto, se fue con tutti frutti. Porque las televisoras y los canales saben lo que están haciendo y están adoctrinando a los niños y les están enseñando. Si no, vea lo que hasta el mismo MEP está haciendo con la niñez. Hasta que ahora nos dimos cuenta, no, eso viene hace años. Yo llegué a los pies del Señor en el 2003 y en Estados Unidos, ahí lo primero que hice cuando comencé a trabajar con jóvenes fue darme cuenta que el Ministerio de Educación Pública de Estados Unidos estaba adoctrinando a los jóvenes. 2003, mis hermanos. Y aquí hay ahorita gente que se está dando cuenta ahorita por lo que pasó en el MEP. No sea tonto. Es una agenda global, mis hermanos. ¿Quién va a enseñarle a sus hijos qué es correcto y qué no es correcto? El maestro. Él tiene que verlo en su casa. Sus nietos tienen que verlos a ustedes. Ellos tienen que verlos a usted, que es un creyente. Y la gente, cuando lo vea a usted, ellos tienen que verlo a usted obedeciendo los mandamientos. ¿Pero por qué no lo hace? Tómese una fría, tómese. ¿Qué la vara? No está su mamá, tómese una fría. ¿Qué dice la palabra de los borrachos? No heredarán el reino de los cielos. Yo no le voy a decir a la gente ahí al frente. Ahí mis compañeros del trabajo, en algún momento que me han llegado hasta con una birra así en el trabajo, me la ponen y toma, vea, aquí está. No, yo no tomo. ¿Cómo que no toma? Se quedan así como, ¿cómo que usted no toma? No me va a decir que tampoco no fuma marihuana. Y se quedan así. ¿Cómo es eso? O sea, es lo normal ahora. Porque yo no entiendo cómo alguien puede decirse creyente o ministro de Dios y está echándose la... O sea, ¿qué ejemplo le vamos a dar a los hijos? ¿O usted piensa que solo cuando lo ven ellos? No, mi hermanito, hay un mundo espiritual. Aunque usted lo haga en las propio oculto y las tinieblas, el mundo espiritual lo relata a usted y lo que quiere es maldecir a la generación que viene. ¿Qué es lo que quería hacer? Maldecir a los otros hijos. ¿Cómo eran los abuelos de nosotros? Y le gustaban el tapiz. ¿Qué era lo que quería hacer de nosotros? Borrachos. Nuestros abuelos fumaban. ¡Ja! ¿Qué se fumaban? ¿Qué quería hacernos? Matarnos con un cáncer. Y uno jugando de hombre ahí. Tico sin filtro. ¿Ah? ¿Y para qué lo hace? Es el cuerpo, el templo. Oiga, me he puesto todos los parches del mundo y no he podido. Olvídese eso, mi hermano. Y yo se lo digo, yo fumé por casi 10 años. Dios sí puede hacer el milagro de usted quitarle el cigarro el otro día. Al día siguiente se lo quita uno. Solo que, ¿sabe qué? Volvemos a lo mismo. Voy donde el psicólogo para ver qué me dice para dejar de fumar. Ah, no sea tonto.
Mira allá, buscan a cualquiera, menos la palabra de Dios y arrodillarse de rodillas, que le chollen un rato las rodillas y decirle: Señor, quítame este vicio porque estoy matando este cuerpo y no quiero porque te estoy desobedeciendo. Así hay que orar, mis hermanos, hasta que nos duela. ¿Por qué digo esta cosa? ¿Por qué digo lo otro? Señor, ayúdame con mi boca, ayúdame con lo otro, ayúdame. Pero la gente, todo el mundo lo hace. Entonces, el propósito de ser sellados es ¿qué? Es ser luz. Es ser luz. Es como esa gente que estaba en Ezequiel capítulo 9, no se lo olvidaron usted. Mientras todo el mundo estaba en la borrachera, mientras todo el mundo estaba en la idolatría, había un grupito en Jerusalén, en Israel, que no seguían las prácticas paganas, no seguían todo lo que hacía Israel. Y Dios los selló. Vino juicio en Ezequiel capítulo 9 y a los que estaban sellados los guardó el Señor. ¿Quiénes son esos 144,000 entonces? Si yo estoy sellado para hacer luz, ya aprendí esa. Yo estoy sellado ¿para qué? Para hacer luz, no para hacer bombillo. Dios me puso a mí y me selló. ¿Por qué? Para que seamos luz en los tiempos finales. Usted no puede ser como nadie. Usted no puede seguir siendo las siguientes prácticas que todo el mundo hace. Usted tiene que ser como un sellado de Dios. Hoy hablaba con mi esposa y le decía: ¿usted por qué cree que Dios sella el sábado para el día de reposo? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Por qué el Señor sella el sábado como el día de reposo? Algo especial. Porque yo no sé usted, pero todos los días de la semana, a veces en el trabajo y a veces las circunstancias de la vida nos ponen como carga, ¿verdad? Y usted está que va a botar, digo el otro, los tarros, digo el otro. Y usted está. ¿Para qué es el Shabbat? Es un día especial, es un día diferente donde usted descansa, donde usted busca al Señor. No es nada religioso. Donde usted busca la palabra de Dios, donde usted ora al Señor y le digo: Señor, esta semana estuve fatal en el trabajo. Con mis chiquitos, qué torta, cómo los traté, ¿verdad? Y con mis tatas, y usted empieza: Señor, ayúdame, Señor, en esto y yo en lo otro. Es un día especial para hacer, suena raro, pero para resetearse. Sería uno tonto no decir que usted no ocupa un día así. Sería uno muy, no sé, que usted no ocupa un día de descanso, de irse a bajar a la montaña o estar en la casa y nada más descansar. Dios desea hacer algo diferente, es un sello, es para la gloria de Él, igual para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a ser sellados si hacemos lo mismo que todo el mundo hace? De ninguna manera. Alguien puede decir, así de fácil: los 144,000 son descendientes de Israel, las 12 tribus, ahí lo dice. El reino del norte y el reino del sur se dividió, ¿se acuerdan? Reyes, primer capítulo de Reyes. Cuando Salomón hace el pecado de la idolatría. Es más, le voy a leer algo aquí, Santiago capítulo 1. Oiga, Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. En el Nuevo Testamento, Santiago, o sea, el hermano de Jesús, hijo de María, escribe esta carta. Y oiga lo que dice en el primer versículo. ¿A quién va dirigida esta carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es eso? ¿Y no era que las 10 tribus de Israel están perdidas? Que de la primera de Reyes, imagínense, fue un montón de tiempo, 700, 800 años antes, las tribus del norte fueron esparcidas y nunca volvieron. Y Santiago en el Nuevo Testamento le escribe a las 12 tribus, Oiga, Hechos 26, le leo. Ese era Santiago 1. Oiga, Hechos 26, versículos 6, dice: Pablo ante Agripa, salud, Náquer. Y ahora, oiga lo que dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo está en un juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Pablo, Santiago hablaban de las 12 tribus en el Nuevo Testamento. Entonces, mucha gente toma, las 12 tribus son las 12 tribus de Israel.
Cierra el capítulo. Ya entendimos para qué somos sellados, ¿sí o no? ¿Ah? Tenemos que ser luz, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que enseñarle a otros la palabra de Dios. Yo no soy predicador. ¿Quién dice que los predicadores solamente enseñan la palabra de Dios? Yo no soy profeta. ¿Quién dice que usted como padre, como madre, como tío, como abuelo, como hijo de Dios, tiene una responsabilidad y es llevar el evangelio? El Señor dijo nada más a alguien, no, el Señor dijo, vaya y hagan discípulos a las naciones. Bueno, empiece con sus hijos. Y con la gente de la casa, para que vea cómo se le alborota el chinamo. Esos son los más duros. ¿Sí, caso? Claro, facilísimo ir a predicar a los chinos allá. La gente, todo el mundo, se fue a hacer una obra misionera allá a Japón. Es facilísimo. Ahí es una recura. No es que ni lo conocen a uno. Sí. Yo estuve en Estados Unidos 13 años. Y oiga, es facilísimo, la gente de la India, yo le prediqué gente china, y usted, y ni hao, y toda la hora ahí, toda la cuestión ahí, y la gente no lo conoce, es facilísimo. Predíquele a sus primos, predíquele a sus tíos, predíquele a la gente que está al lado suyo. Ahí sí es cierto que se hace, oiga, mis hermanos, hay que orar y pedirle estrategia al Señor. Y oiga, yo sigo orándole al Señor, yo le sigo orando al Señor, ya gracias a Dios. Ya gracias al Padre que hay alguien en la familia, ya, sí. Y bueno, la alegría de ver a alguien de la casa, porque lo desprecian. Y lo conocen a uno tanto, ¿verdad? Porque se sabe, usted ya sabe, con solo mover la ceja, ya sabe lo que usted está diciendo, supuestamente, ¿verdad? Ya sabe, y como lo conocen todas las cosas que usted hizo en el pasado también, lo desacreditan de alguna manera. No se preocupe, mis hermanos. Acuérdense que los hermanos mismos de Jesucristo, ¿qué le dijeron a Jesús? No le creían. No le creían. ¿Y usted cuándo va a subir a la fiesta? Le decían los hermanos a Jesús. Eran burlándose de Yeshua. Y uno de esos fue Santiago. Y ese es que escribe el libro de Santiago. Qué rico, ¿ah? Qué rico. Porque mi lucha no es contra mi familia. Es contra los principados y potestades que los tienen cerrados los ojos y no pueden ver la luz del evangelio. Así lo dice la palabra. ¿Quién es el que está ahí tapándole los ojos en muchas cosas? El propio enemigo. Y van a dar un paso al Señor y se le aparecen 27 de aquellos filisteos. Sí. Así es. Entonces, ¿quiénes son esos 144,000? ¿Acaso no hay descendientes de esas tribus? Lo vimos en el libro de Santiago, lo vimos en el libro de Hechos. Pero acuérdese, aquí hay que acordarse algo. El remanente, ¿quién es? El que obedece la escritura, ya que lleva la palabra como una señal en la mano y como está frontales aquí entre los ojos. La escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Ese es un remanente. Entonces, y recordémonos, estos gemían y hacían lamentación por todos los actos detestables que se cometían en la ciudad. Entonces, debemos de recordar que remanente es alguien que se aparta, que no hace lo que todo el mundo hace, busca los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Romanos capítulo 9, voy a leer. Ahí voy leyendo. Voy a leer del versículo 5 en adelante. Y como dijo el otro, pero riquísimo sacar versículos. No, mis hermanos, este estudio ya lo vimos hace en enero y viene un montón de versículos más y ahí viene claramente quién es Israel, pero vamos a entrar aquí, Romanos capítulo 9, versículo 5. Entonces, ¿quiénes son los 144,000? Los sellados. ¿Para qué somos sellados? Para hacer luz. Ahora, pero yo no sé si soy 144,000, Señor. Bueno, vamos a verlo, tranquilo, tenga paz. ¿Qué es Israel? Porque los 144,000 salen de las 12 tribus de Israel, ¿sí o no? Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 5, oiga lo que dice. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació el Mesías, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre, dice Pablo. Amén. Ahora bien, ve el megatazo que pega Pablo aquí. Ahora bien, digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Pablo lo dice. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Pablo está afirmándolo, no fracasó la palabra de Dios. Oiga lo que dice Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 5, voy en el 6 ya. Lo que sucede es que no todos los que son descendientes de Israel son Israel. Oiga, ráyelo ahí, mi hermano.
Ráyelo si quiere, si tiene celular, raya el celular también. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice Pablo. Lo que sucede es que no todos los que son descendientes de Israel son Israel. Y usted se queda así como. Eso es como decir que no todos los descendientes de Costa Rica son ticos. Aquí hay algo extraño, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? Oiga bien lo que dice Pablo. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos de los, ¿de qué? Suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Son las 12 tribus de Israel, los 144,000 o los testigos de Jehová. No, mi hermano, oiga lo que dice el Señor. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. O sea, no quiere decir porque usted nació en las 12 tribus de Israel, ya es de los 144,000. No, señor, no pegó a Kesh. Dice, en otras palabras, versículo 8, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se consideran descendencia de Abraham, los hijos de la promesa. Y alguien dijo, ¿pero quién es hijo de la promesa? Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia del Padre. Oye, hermano, yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Yo no sé si usted está entendiendo esto, porque esto la gente no lo entiende. Estoy hablando de teólogos, estoy hablando de gente que ha estudiado la Biblia por 20 años, 15, 30, lo que sea, con títulos y todo, y no pueden entender que Israel no es los descendientes de Israel, son los hijos de la promesa. No porque usted nació en Israel es descendiente de Israel. Es más, le voy a tirar una que viene más adelante en el libro de Apocalipsis para que siga viniendo. El Señor regresa ¿a dónde? A Israel, al monte de Sión. ¿Y sabe qué pasa? La gente que va a venir de todas las naciones a gobernar con él, estos 144,000 tienen puertas para entrar. Y no hay ninguna puerta para los gentiles. O sea, cuando la gente dice, este chaval me está judaizando porque solo cosas de Israel está hablando, ¿verdad? Mi hermano, no. Es que le estamos llevando a la palabra de Dios para que usted entienda. Mi hermano, usted no quiere ver a sus hijos entrando a gobernar con el Señor cuando Él regrese. Dígamelo. ¿Quién en su sano juicio no quiere estar con el Señor gobernando los 1000 años cuando Él regrese? ¿Quién no? Ya, y nosotros. Suena feo, pero así es, incluyéndome a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces estamos viendo para el ciprés, y pensamos que Dios nos dejó abandonados aquí con la pandemia y con el gobierno y con todo lo que está pasando. ¡No! Dios está haciendo todo lo posible para llamarle la atención a la gente y hacerle entender usted quiere gobernar conmigo. Usted quiere gobernar conmigo. Porque todo el mundo, mis hermanos, y yo no estoy diciendo que la salvación no tiene valor, jamás. Qué hermoso fue cuando Él murió por usted y por mí. Pero la cruz del Calvario también trae gobierno. Y el gobierno es para usted y para sus hijos. Es una promesa. Si es una promesa, ¿qué puedo hacer yo? Oiga, suena como dijo alguien, suena como predicador de 98.3. No, mi hermano, es una promesa. Y si no le puedo mentir, es que yo no le puedo mentir. Cuando tengo que hablar los mandamientos, le hablo los mandamientos, ¿sí o no? Cuando le hago las promesas, tengo que hablárselo. Y ahorita se lo voy a mencionar, ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que usted se dé cuenta de esto. Usted es Israel. No, ya. Usted es Israel. Sí, yo soy Israel. Porque soy un hijo de la promesa. Cuando Abraham salió ¿de dónde? De Babilonia. Wow, desde ahí, sí. Cuando Dios sacó a Abraham de Babilonia, Él tuvo que cruzar un río. Y ahí lo convirtió en ¿qué? Cuando usted comienza a salir de donde Dios lo saca, porque Dios lo saca Dios nos va a sacar.
Dios nos va a sacar de todo sistema religioso. Dios nos va a sacar de todo aquello que nos aprendimos mal. ¿No tenía culpa su pastor? No. ¿No tenía culpa su papá? No. ¿Tenía culpa el sacerdote? No. Es tiempo inclusive ir a enseñarle a ellos. Aquí no vamos a ser racistas nosotros, ni vamos a jugar de vivos. Hay que ir a enseñarle a ellos. Pero la parte es que usted entienda que usted nació para estar un día con el Padre Eterno y gobernar con Él. La gente piensa, como veníamos viendo en el capítulo 12 de Apocalipsis, y aparece aquel, y aparece el anticristo, y aparece el otro, es como que le den garrote. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí está. Eso simplemente van a ser 3 años y medio. Pero usted es Israel, y sus hijos son Israel. Son hijos de la promesa. Oiga lo que dice Pablo. Lo que sucede es que no todos los que descendían de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son descendientes naturales. Más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Pero ¿quién soy yo? Que leemos el Salmo 8. ¿Quién soy yo para que él piense que yo voy a gobernar con el Mesías aquí? ¿Quién soy yo? ¿A usted qué le importa? Él lo perdonó. Pero para que usted sea ahora sellado, caminando en el Evangelio, los mandamientos, y gobierne allá esos 1000 años. Pero diga muy bien, ¿cómo usted va a gobernar 1000 años con el Señor allá, si aquí ni siquiera podemos guardar los mandamientos? Ahí está. Es obediencia. Las bendiciones nos llevan a la obediencia me lleva a la bendición. Siempre ha sido así. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de bendición. Estoy hablando de los galardones. Mis hermanos, una vez me acuerdo que llegaba un misionero allá donde yo estaba en una iglesia, y la gente, el misionero allá. Usted no es un misionero aquí, en su trabajo. Usted no es un misionero con su familia. Usted no es un misionero, usted es un misionero aquí en esta tierra. Acuérdese, su ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿está dónde? Ajá, usted ya es, usted, digo el extraterrestre y el otro, usted ya es extranjero. Usted es extranjero ya. Cuando llega el Señor, usted como, y usted empieza. Por eso es que la gente cuando llega el Señor, el enemigo se aprovecha. Vea la parábola de la semilla. ¿Cómo? ¿Sí? Vaya, estudie la parábola de la semilla, vea dónde quedó la semilla. Hay una semilla que el enemigo se la quita. El enemigo. Y ahí viene la parte donde hay que llevar a la gente a ese conocimiento, porque si usted está en conocimiento y en espíritu y en verdad conociendo esto, y usted sabe quién es su padre, y usted sabe quién es el que lo gobierna a usted, aunque los gobiernos digan lo que les dé el carajo, usted va a entender como aquellos, ¿cómo se llaman los amigos de Daniel? Ajá, y aunque se haga la estatua, Nabucodonosor va a decir, no, rey, ¿sabe qué? Usted puede hacerse la estatua que le dé la gana, pero yo y mi casa no vamos a adorar esa estatua. Y téngalo por seguro que si muero, así lo están diciendo ellos, morimos. Y si no, resucitamos con el Señor a gobernar. Usted va a decir, ¡ay, esa rodilla! No es que el enemigo eso es lo que hace. Engaña a la gente con las cosas aquí, vea, temporales. Por eso la gente se desbarata la vida por lo temporal, sin entender esta realidad espiritual. ¿Va a desbaratar usted su vida espiritual eterna por algo aquí en la tierra? Jamás. O sea, ¿quién en su sano juicio? Vaya, pregúnteselo a cualquiera de sus chiquitos. Oiga, yo se le pregunto a cualquiera de sus chiquitos, le digo, ¿usted prefiere $1,000,000 en este momento, pero no tener nada en la eternidad? Vaya, pregúnteselo a sus hijos. Solo que haya aprendido tanto materialismo en la casa, yo no voy a decir eso, jamás. Ni por $1,000,000, ni $2,000,000, ni $3,000,000, ni nada. Es que es una eternidad. Son 1000 años gobernando con Él y luego la eternidad.
Por eso yo les decía, yo no sé hasta dónde voy a llegar, porque yo lo único que quiero, o sea, el Espíritu, no yo, el Espíritu Santo me ministraba en la tarde. Henry, enséñeles qué es ser sellados. Porque si no tienen que ser sellados, ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Sellados para qué es? Para obedecer la palabra, para hacer luz, para enseñar a otros, para clamar cuando este país está así, clamar por la gente que no se lo merece. Es que usted no se lo merecía tampoco. Hello. Yes, pero en inglés. No lo merecíamos nadie se lo merecía. Aquí nadie se merecía a nadie, nada. Empezando por Chicho y terminando por Chicho. Yo no me merecía nada. Fue misericordia. Pero lo que pasa, oiga lo que dice, versículo 24, ahí mismo en Romanos. Esos somos nosotros. ¿Quiénes? Nosotros, a quienes Dios llamó no solamente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Qué rico. Ya no soy gentil. Así lo dice, no, voy a ser gentil con la gente, pero ya no soy gentil de ese. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Oiga lo que dice. ¿Qué hace Pablo? Hablar del Antiguo Testamento. Hello. Llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré a mi amada a lo que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Usted sabe el día que estemos ahí con el Señor y llegue Él al monte de Sión y ponga sus pies ahí en el monte. ¿Dónde va a ponerlo? ¿Cuál monte? El monte de los olivos. Y llega el Señor y nos diga, usted que no se creía, que le dijeron que no era hijo, ahora eres un hijo del Dios viviente. Y oírlo en la boca a Él. ¿Usted sabe? Oírlo en la boca a Él. Mi hermano, yo me lo sueño esto. Yo me lo sueño. Porque a mí la gente, y yo decía, pero, no, yo no sé, pero la religiosidad hace ver a Dios tan allá. ¿Sí o no? Tenía que llegar aquel ungido y llegaba así con el abrigo todo raro, y se quedaba viendo a la gente y a todo el mundo le daba y le pegaba así, le ungía a todo el mundo. A mí no me ungía. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? A mí no me da. Pero ¿por qué yo no soy tan feo? ¿Qué pasó, Señor? Ahora le doy gracias a Dios que no me pegó ni una chaquetada de esas. Porque si me lo hubiera pegado, que yo hubiera orado, yo límpiame esa unción que no era unción. Esta es la unción que yo deseo. Esta es la unción que sus hijos merecen. No la que andan vendiendo por radio, no la que andan vendiendo por diezmos, sino la unción que el Mesías pagó por usted y por mí. Que es una unción que te dice que eres hijo, porque eres hijo de la promesa. No eras pueblo, ahora eres mi pueblo, eres mi hijo. ¿Quién se va a meter con usted? ¿Quién? Si el Padre tuyo es el que creó el cielo y la tierra. ¡Qué lindo! Es que si nosotros entendemos esto, mis hermanos, si nosotros entendemos esto, vean, me voy a saltar un par de versículos bíblicos para empezar. ¿Está bien? Oiga lo que dice la palabra. Oiga lo que dice Romanos 11. Si usted tiene este versículo ahí. Versículo 17. Oiga. Aquí Pablo nos los explica, ¿sabe? Así como chiquitos. Pablo nos lo explica como chiquitos. ¿Sabe cómo lo va a explicar Pablo? Por medio de un árbol. Por medio de un olivo. ¿Ok? Entonces usted va a entender que usted es uno de los 144,000 porque está sellado. Pero a mí no me han sellado. Bueno. Vamos a orar para que sea sellado entonces, porque si no se siente sellado, hay que orar para que usted empiece a orar y a enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué sellado usted? Para enseñarle a sus hijos y a la gente que está al lado. Usted no tiene que ser igual que todo este mundo. Hay que caminar bajo los mandamientos del Señor. Así lo dice Apocalipsis. Por eso la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos y el ¿qué? Y el testimonio de nuestro Salvador. Oiga lo que dice Pablo. Versículo 12. Pero voy a leerle 8 mejor. Romanos 11. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas, está hablando, enseñándole Pablo así, ¿verdad? Con el ABC, ¿verdad? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no
sustentas tú la raíz y no la raíz a ti? ¿Qué está hablando Pablo? Pablo pone el ejemplo de un olivo. Y nosotros éramos olivo, ¿qué? Silvestre. Hay un olivo, hay un árbol, hay un pueblo, hay una mujer, hay una novia nada más, no son dos. En ese árbol lo que Pablo está diciendo es, nos injertaron. ¿Nos qué? ¿Usted ha hecho un injerto algún día? ¿Ha visto un injerto? ¿Qué es un injerto? Agarras una ramita y lo pegas al árbol y le pones. Es súper interesante porque ¿qué? Esa ramita a los, no sé, una semana o 2 semanas, usted le quita el papelito ese y ya es parte del árbol. Entonces, Pablo nos está diciendo, oiga una vez más, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, fueron quitadas por desobediencia, y tú siendo olivo silvestre, o sea, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, o sea, de ese árbol que es Israel, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Eso está pegado a un árbol. Nosotros nos pegamos a las promesas de Israel. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 9. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Yo puedo decir, ay Señor, quitaste gente de Israel para meterme a mí. Ay, qué grande que soy. No. Pablo está diciendo, ni se le ocurra pensar eso. No me venga a jugar de vivo, ¿verdad? Oiga lo que dice. Bien por su incredulidad, porque por incrédulos no fueron injertados, fueron desgajados más bien. Fueron desgajados, se lo dice. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y hay gente que dice que la salvación no se pierde. Oiga lo que dice papá. 22. Cayeron, pero la bondad para contigo sí permanece en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, aunque esas ramas fueron quitadas, pero si ellos se vuelven al Señor, versículo 23, oiga lo que dice, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Qué rico. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, Israel, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciéndole Pablo? Estamos en Romanos, capítulo 11. Estoy leyendo el versículo 17 al 23, en versión internacional, creo que es esta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lo está diciendo Pablo? Como antes. Nosotros no éramos parte de este árbol que representa a Israel. Ese olivo no éramos parte. Dios nos injertó. Pero no juegue vivo, porque Dios lo injertó porque tiene la fe, por la fe en Yeshua y por la muerte de la cruz del Señor. Ya lo vamos a ver por qué. Pero si nosotros vamos a ser incrédulos, ahora la gente piensa que incrédulo es, no, yo no creo. No, la incredulidad en la Biblia me está hablando de la incredulidad en los propios mandamientos. No creer que Dios habla su palabra y que yo la tengo que obedecer. Eso está hablando aquí el Señor. Verás qué bonito es estudiar esa palabra ya más amplio. Entonces, si yo soy incrédulo, yo no creo en el Señor, yo no obedezco los mandamientos. Salvo siempre. Salvo. No, mi hermano, así no es. Usted Dios lo injertó en un árbol. Y al estar injertado en ese árbol entra las promesas de Israel. Y al entrar en esa promesa entran los mandamientos también. Y los mandamientos los tenemos que obedecer. Y todavía más claro, oiga, aquí no hay salida. En aquel tiempo, estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículo 12. Oiga lo que dice. Es más, si tiene la oportunidad, búsquelo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Si tiene la oportunidad nada más. Efesios 2, versículo 12. Oiga, ¿quiénes son los 144,000?
Son de las 10 tribus de Israel. Ok. Son los sellados de las 12 tribus de Israel. Efesios capítulo 2, versículo 2, oiga lo que dice. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de quién? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andamos nosotros, como un perro en una procesión, más perdido. Ahí andamos nosotros. Sí, nunca he visto por una procesión, camina por todos lados, anda perdido. Así andamos nosotros. Le vuelvo a leer el versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de quién? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo, o sea, en el Mesías, Jesús, o sea, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos ¿de qué? De la ciudadanía de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué? Sí, usted es Israel por la sangre de Cristo. Oiga lo que dice Pablo. Porque Él es nuestra paz. Oiga qué rico. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí sí no hay quite. ¿De qué estaba lejos usted? De la ciudadanía de Israel. Dios lo acercó a la ciudadanía de Israel. Lo hizo partícipe de las promesas, de los pactos. ¿Y quién fue el que hizo eso? La sangre del Mesías. La gente dice, ¿qué? Yo le he dicho a gente, usted sabe que usted, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, usted se hizo israelita. Y la gente dice, te reprendo, Satanás. Y le saco Efesios capítulo 1 de buena manera. Y le saco Efesios capítulo 2. Y le saco Romanos, y le saco Romanos, y le saco otra vez Efesios, y le saco Romanos y luego Efesios. Y la gente se queda, no puede ser. No, es que así lo dice la Biblia. Oiga lo que dice, oiga lo que le dijo, oiga lo que dice el Mesías, ahí es donde usted entiende. Oiga qué fuerte, porque vinieron unos gentiles, y el mismo Mesías dice, oiga, no he sido a llevar la salvación, sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. Él no viene a traer gentiles. Él viene a enseñarle al que no es israelita, sos israelita. El que no entendió que usted tenía una ciudadanía con Israel, no entiende la mitad de la Biblia. Porque el Mesías murió, aquí dice Pablo, oiga lo que dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Vieras qué rico, porque eso es una enseñanza aparte totalmente de por qué Pablo dijo, derribando la pared intermedia. ¿Cuál pared? ¿Cuál pared? ¿A qué está hablando Pablo ahí? Vea lo que es el enemigo, que eran tan religiosos los israelitas, que ellos pusieron un muro, una zona. ¿Y sabe cómo le llamaban? El patio de los gentiles. ¿Y dónde dice eso? En la Biblia que tenían que hacerlo. Aquí el Señor se está rajando y le está diciendo, ustedes pusieron un muro, yo lo derribo. Y papá, cuando ellos llegaban a las fiestas de la Pascua, a las fiestas, digamos, de Shavuot, que es Pentecostés, o a las fiestas de los tabernáculos, los gentiles no podían pasar de ahí porque había una pared que los dividía. Y oiga lo que dice Pablo. Oiga, Pablo es un perseguidor. Pablo, el que no quería que la gente siguiera a Jesús, porque decía que era un falso Mesías. Oiga lo que dice. Le vuelvo a leer. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos ¿de qué? De la ciudadanía, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya entendimos más, Ya usted puede ir a Jerusalén
Cuando estemos con el Señor y ya no va a haber pared ahí dividiendo los gentiles, porque es que usted es israelita. Lo injertaron, sí, pero usted es israelita. Mi hermano, eso le cambia porque los pactos de Dios, cuando usted cree, es que no es un invento mío, Yeshua murió en la cruz para que usted fuera ¿qué? No, hay que decirlo, dígalo, porque usted, yo soy gentil. Yeshua murió en la cruz para que usted fuera ¿qué? Israelita. Y eso hace que las promesas de los pactos de Dios entren en usted y en su hogar espiritualmente hablando. Por eso dice la palabra, yo soy, como dijo, no, mi Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y a veces yo oraba eso, a veces me levantaba en la madrugada a orar eso. Y yo decía, qué raro. Y me ponía el Señor, háblelo. ¿Por qué? Porque las tinieblas me querían decir que yo era gentil. Y como gentil no tengo arte ni parte, y no tengo parte en bendición. Porque Dios al que bendice son los que están en pacto. Y el único pueblo que está en pacto en este momento por la sangre del Mesías es Israel. Ya, mi hermano, como le vuelvo a decir, yo sé que este tema a veces es un poquito controversial. Usted va y le dice a la gente, yo soy israelita. La gente dice, so what? What are you talking about? Se vuelven locos. Gente creyente. Mi hermano, no hay problema. A ellos hay que enseñarles. ¿Sabe por qué? Porque no hay puerta para los gentiles cuando el Señor regrese al monte de Sión. No hay. Tus hijos van a entrar por una puerta que se llama Israel. ¿Cuál tribu? No sé. El Señor le placerá poner un nombre. Son 144,000, ya no entramos. ¿Usted cree que es un número? Entonces, aquí cambia todo, mis hermanos. Oiga muy bien. ¿Quiénes son los 144,000? Los sellados. ¿Para qué fue sellado? Para hacer luz, para clamar, inclusive orar por esta gente y por toda la gente que se está perdiendo. Para eso Dios nos puso aquí. Porque tampoco diga, ahora soy 44,000 y soy israelita. No. Cada pacto, oiga muy bien, yo no estoy hablando de salvación, cada pacto tiene sus responsabilidades. Es que esa es la parte, Tiene sus responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que parta? No todos los descendientes de Israel son de Israel, sino los hijos de ¿qué? De la promesa. Y hay remanente escogido por gracia, que es usted y que yo. Hoy aprendimos eso. Lindo. ¿Que somos parte de este olivo? Sí. Fuimos injertados en un solo olivo que hay, que existe. Fuimos injertados y no debemos jactarnos de ninguna manera. No, el orgullo aquí no cabe. 3. Que por la sangre y por la muerte del Mesías, ¿cuántos pueblos hizo Dios? 1. Y nos hizo entrar a la ciudadanía de Israel para entrar en los pactos. No deberíamos de tomar estos 144,000 en Apocalipsis, que me habla, como lo que tiene que hacer. ¿Qué enseñó Pablo? ¿Qué enseñaron ellos? Que Israel eran los hijos de la promesa. Ahora, ya vimos eso. Ya vimos cómo el Señor sella. Y entendiendo eso, leamos el versículo que estudiamos hoy. Un versículo. Versículo 1. Y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y con él qué? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonidos de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y un cántico, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Y estaban los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre todos, ¿qué dice? De entre los de la tierra. ¿Por qué? Porque esto se está refiriendo al Israel que es usted y que soy yo.
¡Qué rico! Oiga, estos no son los que se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Eso lo vamos a ver la otra semana. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿A dónde vamos a estar? Van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Somos las primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue ya mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, bárbaro. Mi hermano, dejémoslo ahí, porque yo sé que ya el tiempo nos avanzó mucho. Hoy estudiamos un versículo, imagínense. Pero usted va a salir de aquí con las notas, no porque lo dijo Henry Chicho, sabiendo que usted fue sellado. Dios lo está llamando a ser sellado, y Dios a usted le dice que usted es ¿quién? Israel. Ay, que yo soy tico. No sea bañazo. Amamos a esta nación y le damos gracias a Dios que nacimos aquí. Pero ahora entendemos. ¿Usted cree que es casualidad que ese cántico que se habla? Oiga, ve qué interesante, porque yo no sé si usted notó. Le voy a leer nada más aquí. Oiga lo que hace. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. ¿Sabe qué es eso? Esa es la voz del Padre. Y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Esa es la voz del Padre. Y cantaban, entonces, se oye la voz del cielo. Los 144,000 están en el monte de Sión con Yeshua. ¿Y sabe qué hacemos los 144,000? ¿Sabe qué vamos a hacer? Oiga lo que vamos a hacer. Vamos a cantar un cántico nuevo delante del trono de Dios, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Va a haber una apertura. Vamos a poder ver el trono de Dios. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Está en usted estar ese día ahí? No depende de nadie más. Ya Yeshua murió en la cruz. Ya Yeshua le está enseñando la palabra a usted. Depende de usted ver ahí. Vamos a ver a Sol, vamos a ver a Fabricio, a Fabiana, vamos a ver a Supergirl. Vamos a ver a todos estos niños ahí. Vamos a ir a Brandon, a Byron. Ese día, esos niños, tus hijos y tus nietos, esa es la misión que usted y yo tenemos, mis hermanos. Tu hijo, Vinicio, tus hijos van a estar ahí, mis hermanos. Graving, eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Que aquí vivimos diferentes cosas y situaciones, sí, pero ahí es donde vamos a estar. Si obedecemos los mandamientos, si seguimos siendo sellados, si entendemos que somos injertados para un pueblo, para adorar al único Dios verdadero, al Mesías que pronto va a regresar. Dígame si no cambia. Ya no estamos viendo toda la persecución, ya no estamos viendo todo eso. Estamos viendo, el Señor nos está recordando las promesas. Dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y sabe qué es galardonador? Es un premio que nos van a dar y no nos merecemos. Imagínense, vamos a estar con Él, vamos a cantar con Él, vamos a estar donde Él está. ¿Quién no quiere estar ahí? ¿Quién no quiere? Yo quiero estar ahí. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar ahí. Y yo quiero ver a mis hijos. Y aunque la gente se me enoje a veces, porque uno le enseña estas cosas, pero yo los quiero ver ahí. Y aunque la gente, yo le escribo y le mando y me digan, usted está judaizando. ¿Qué judaizando ni qué 8 cuartos? ¿Qué he judaizado yo hoy, mis hermanos? Es la palabra clara, transparente, limpia y pura. Y yo oro, no tienen la culpa de ellos que ellos no vieron esta revelación, pero ahí está. Prefieren enseñar cosas de hombres que lo que está en la Escritura. Y la Escritura se enseña por sí sola, solo que se necesita el temor de Dios para llevarla. Y la vamos a llevar a nuestras casas, la vamos a llevar a nuestras escuelas, porque el enemigo quiere traer tinieblas. Nuestros hijos van a predicar el evangelio ahí. Ahí en el trabajo tuyo, ahí vas a hacer luz esta semana.
Vamos a terminar de esta manera. Y oiga, mis hermanos, eso fue un versículo nada más de Apocalipsis 14. Qué rico, ¿ah? Imagínense si nos quedamos para estudiar todo el resto, porque aquí tengo el resto, si quieres seguimos, pero bueno, aquí terminamos por la versión aquí de la grabación y vamos a continuar con el Apocalipsis capítulo 14, ya el versículo 2 en adelante en la próxima enseñanza. Qué manera, ¿ah?